¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias a Dios que hoy podemos estar reunidos, miércoles 29 de abril de este año de 2020. Estamos agradecidos con Dios que podamos hacer uso de estos recursos para poder estar congregados y adorar así su santo nombre. Les animo, mis amados, a que estén participativos durante este culto, a que no sean meros espectadores, sino que juntos llevemos a cabo las lecturas, que nos pongamos de acuerdo en el tiempo de la oración, que cantemos juntos las glorias de nuestro Dios y que en el tiempo de la enseñanza participemos activamente, su servidor exponiendo la clase, también siendo edificado, y ustedes mismos, ¿verdad? Poniendo toda su atención, quizá tomando notas y pensando en las implicaciones y en las aplicaciones prácticas que tendrá esta enseñanza. Como ustedes saben, estamos estudiando el Credo de los Apóstoles. El día de hoy vamos a continuar con el siguiente aspecto acerca de esta frase: creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. Así es que hoy vamos a estar estudiando esta porción y les pido que pongan todo su esmero, toda su atención. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos humildemente en esta tarde que tengas a bien colmarnos con tu misericordia, con tu gracia, que bendigas este tiempo de culto y que juntos podamos, Señor, gozarnos en tus maravillosas obras, gozarnos, Señor, en tu grandeza, en tu señorío, en tu maravillosa deidad, gozarnos en las perfecciones, en los atributos santos que te definen, Señor Dios nuestro. Gracias te pedimos que nos ayudes, que nos concedas de tu Santo Espíritu para aprender al máximo y para participar con un corazón que anhela darte gloria y honra. Señor, ayúdame para llevar a cabo una exposición en su momento que te agrade y te honre, que cada canto, cada oración, cada lectura verdaderamente contribuya a la alabanza a tu santo nombre. Gracias por ser tan bueno. Ponemos este tiempo en tus manos. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a llevar a cabo la lectura de Hebreos capítulo 4. Amados hermanos, si son tan amables. Hebreos capítulo 4 y vamos a leerlo al unísono, que se unan ustedes, ¿verdad?, a esta preciosa lectura para que verdaderamente podamos aprovechar al máximo este tiempo. Hebreos capítulo 4 dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primeramente se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios bendiga su santa palabra. Vamos ahora a entonar un himno, mis amados hermanos. Vamos al himno número 43
Himno número 43, precisamente con motivo del estudio del Credo de los Apóstoles. El Credo de los Apóstoles evidentemente tiene un profundo énfasis, un fuerte énfasis en la Trinidad. Así es que vamos a cantarle a nuestro Dios tres veces santo, himno número 43, que dice así, mis amados, les pido por favor que estén preparados. Himno número 43. Si ya están allí, vamos a entonarlo con alegría, mis amados hermanos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postran, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a orar un breve momento. Nuestro buen Señor, te damos gracias. Gracias por tanta misericordia, tanto amor que has derramado sobre nosotros durante estos días en los que hemos tenido, Señor, que atender a las instrucciones, a los planteamientos de nuestras autoridades civiles. Te rogamos humildemente, Señor, que a todos aquellos hermanos que estén pasando por alguna tribulación, alguna circunstancia complicada, pues que tengas a bien, Padre Santo, sostenerlos, guiarlos, librarlos de todo mal, Señor, aquellos que están experimentando quizá alguna situación, Señor, de estrechez económica, algún problema de salud. Te rogamos humildemente, Señor, que quieras bendecirlos y colmarlos de gracia abundante para soportar con ánimo pronto esta situación. Gracias, gracias, Señor, porque no nos has abandonado a nosotros mismos, sino que en tu misericordia, en tu gracia y en tu amor has concedido abundante misericordia, gracia y favor. Ayúdanos en los días por venir,
Te pedimos por este país, Señor Dios, tan dado a deshonrarte, y en el que nosotros, Señor, como hijos tuyos, pues tampoco somos perfectos ni pretendemos ser superiores. Te pedimos humildemente gracia, perdón y misericordia para nosotros y para esta nación, en aquellos a quienes tú, en tu bondad y misericordia, has dispuesto que vengan al conocimiento de tu Santo Hijo. Ayúdanos, Señor, en medio de las pruebas, ayúdanos, Señor, en medio de las circunstancias difíciles que vivimos, para que podamos honrarte y glorificarte, Señor Dios, abundantemente. Te pido que bendigas y guardes a mis amados hermanos, que libres sus vidas de toda situación en la que tu nombre no esté siendo honrado. Guárdales, prospérales y líbrales de todo mal. Todo esto, Señor, lo pedimos humildemente en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el credo de los apóstoles, hermanos. Credo de los apóstoles. Ustedes recordarán que, pues bueno, yo se los hice llegar hace algunas semanas y les pido por favor que lo lean en su casa. Dice así el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Muy bien, vamos a comenzar en esta tarde nuestro tiempo de exposición de la palabra de Dios. Ustedes recordarán que la semana pasada comenzamos ya a hablar acerca de esta frase, este artículo que dice, y en Jesucristo su único Hijo y Señor nuestro. El día de hoy vamos a continuar con esta exposición maravillosa. El credo de los apóstoles, realmente, amados hermanos, es un documento que nos presenta de una manera poderosa lo que es la doctrina, la enseñanza de la Trinidad, que creemos acerca de la Trinidad, que hablando del Padre, hablando del Hijo, hablando del Espíritu Santo y posteriormente hablando de lo que creemos acerca de la Iglesia. Esto es importante porque de esa manera podemos nosotros ver claramente cómo este credo, que es la síntesis de nuestra fe, presenta de una manera muy sencilla, pero a la vez muy correctamente organizada, toda aquella, esta serie de verdades que nos definen como cristianos. Por supuesto, no es una presentación exhaustiva de la doctrina trinitaria, pero ciertamente nos permite, mediante su conocimiento, su comprensión, su memorización adecuada, pues nos permite estar alertas de cualquier tipo o cualquier noción herética que pudiera tropezarnos, pudiera hacernos errar en nuestro camino. El día de hoy, pues, estaremos hablando acerca todavía de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada, si hacemos un brevísimo repaso, recordemos que nuestro Señor Jesucristo, pues es el Hijo de Dios. Esta es una expresión cuando dice creo creo en Jesucristo, su único Hijo. Lo que estoy diciendo es que yo creo en esta relación del Hijo respecto del Padre y de esto que nosotros conocemos como la doctrina trinitaria. La semana pasada veíamos que nuestro Señor Jesús, Jesús el Cristo, Jesucristo, pues es un nombre completo, ¿verdad? Jesús, que se refiere a nuestro Dios como el Salvador, y Cristo, aquel que fue ungido para llevar a cabo oficios concretos conforme a la Sagrada Escritura. La semana pasada vimos que Él es profeta, que Él es rey y que Él es sacerdote. Él ha sido ungido, designado, claramente manifestado en las Escrituras y durante su ministerio como nuestro profeta, como nuestro rey y como nuestro sumo sacerdote. El siguiente aspecto que hablamos es que Jesucristo es el Hijo único de Dios. ¿Qué significa estas expresiones? Bueno, cuando la palabra de Dios habla de su único Hijo, tenemos que comenzar por la definición de lo que es Hijo o el Hijo de Dios o su Hijo. Yo creo o creemos en el Hijo de Dios, su Hijo. Esta descripción sigue haciendo énfasis en la relación de la Trinidad, la relación entre el Padre
y el Hijo. Servimos a un Dios, una esencia, una sola sustancia divina y tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada una de estas personas de la Trinidad es completa, absolutamente de sustancia divina. No es una sustancia partida en tres, es una sola sustancia y tres personas, personas que claramente están distinguidas por la Escritura. Y la Biblia nos enseña que una manera en la que podemos distinguir a cada una de las personas de la Trinidad es a través de las operaciones, roles, obras específicas de cada uno de ellos. En este caso estamos hablando del Padre y del Hijo, quienes creemos que son iguales en sustancia, o como lo llamaban en aquellos tiempos, que es el Padre consustancial al Hijo, el Hijo consustancial al Padre. Como vimos, aunque tienen la misma esencia, sustancia, son iguales, no obstante, ellos llevan a cabo una diferente función. El Hijo, para efectos de nuestra salvación, se sometió al Padre para venir al mundo, para salvar a su pueblo por medio de un sacrificio expiatorio, por medio de una obediencia perfecta de la ley. Y Cristo Jesús, por medio de su vida y su muerte, es que nos salva. Así, Él se somete en cada aspecto de sus funciones terrenales a su Padre. Miren lo que dice, por favor, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre, distinto del Hijo, el Padre ha enviado al Hijo y el Hijo es Salvador del mundo. Dice de corrido el versículo, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El mismo evangelista Juan nos dice en el capítulo 6, versículo número 38. Juan 6, 38 dice lo siguiente acerca de esta relación del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Marcos 14:36 encontramos otra preciosa escritura respecto de esta relación Padre e Hijo en la Trinidad. Marcos capítulo 14, versículo número 36. Dice la palabra de nuestro Dios. Y decía el Hijo, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí vemos claramente esta distinción entre el Padre y el Hijo. No estamos hablando de una diferente forma en la que se manifestó el Dios del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento como Jehová, y luego el mismo Jehová en una sola persona, en el Hijo como Jesús, y luego como el Espíritu Santo. Eso es una herejía. Claramente en las Escrituras hay una distinción de personas de la Trinidad. Juan 5:19, regresando a este maravilloso evangelio de Juan, Juan capítulo 5, versículo número 19, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así es que aquí vemos esta preciosa relación de la Trinidad entre el Padre y el Hijo. Bien, dice ahí que nosotros creemos o que creo en Jesucristo, su único Hijo. Y en efecto, Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero no solamente eso, no solamente el Hijo es Hijo de Dios, sino que el Hijo es Dios. Es de sustancia divina. Juan 1:1, el primer versículo de este maravilloso evangelio dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, cuando todas las cosas fueron, antes que fueran, el Hijo ya era. El Hijo es desde antes de la fundación del mundo. El mismo evangelista Juan en el capítulo 20, versículo 28, nos dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío
y Dios mío. ¡Qué impresionante escritura! Tomás, cuando el Señor se le aparece 8 días después de su resurrección, es confrontado con esta realidad y las palabras que salen de Tomás, quien había manifestado cierta incredulidad, es Señor mío y Dios mío. Tito capítulo 2, Nuevo Testamento, Tito capítulo 2, versículo 11 al 3. Tito capítulo 2, versículo 11 al 3 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5 y 6. El apóstol Pablo, en el contexto de una exhortación a la unidad, a la actitud humilde entre hermanos en Cristo, dice estas preciosas palabras haciendo teología delante de los hermanos al escribir esta carta. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, esto es una expresión clarísima de su deidad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Capítulo 1 del libro de Hebreos, que hace un momento leímos, Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente, hablando del Hijo. Mas del Hijo dice, mas del Hijo, el Padre en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, dice del Hijo, versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Evidentemente, los judíos se dieron cuenta de que este título, Cristo, habla de su deidad. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 62 al 66. Los judíos se percataron que en las palabras de Cristo, en Cristo mismo, quien reclamaba para sí con justicia este título, los judíos se dieron cuenta que él verdaderamente estaba haciendo esta tremenda implicación. Mateo capítulo 26, versículo 62 al 66. Dice así, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? Estamos en el contexto del juicio que hicieron en la madrugada de nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo número 62, y levantándose el sumo sacerdote dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfema. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Cuando ellos calificaron al Señor Jesucristo de blasfemo, lo que están diciendo, están aceptando de una manera muy clara que Él hizo un reclamo, Él está atribuyéndose la naturaleza de Dios. Por eso lo llamaron blasfemo. Pero Jesús no mentía, puesto que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Esa subordinación no significa de ninguna manera inferioridad, sino solamente una obra por Él asumida de una manera voluntaria por amor a su Padre y una responsabilidad diferente de la que tenía antes de despojarse de su gloria a fin de redimir nuestras vidas. Esto nos ayuda a entender lo que Dios enseña en cuanto a las diferentes funciones o roles
por ejemplo, del hombre y la mujer, en cuanto al hogar, en cuanto a la iglesia, en el asunto de uno de nuestros distintivos como denominación, que es el tema de cubrirse la cabeza. El Hijo, para efectos redentivos, llevó a cabo la subordinación de su persona divina a la persona divina del Padre para realizar nuestra redención, pero de ninguna manera eso significa una disminución de su gloria, simple y llanamente un asunto de propósitos, funciones concretos que el Hijo está llevando a cabo y que a nosotros escrituralmente nos permiten distinguir de esa manera a la persona del Padre respecto de la persona del Hijo. Pero no solamente Cristo Jesús es Hijo y de la misma sustancia, la Biblia dice que es el único Hijo de Dios. Esta descripción de Cristo como Hijo único enfatiza el amor de Dios para con nosotros, porque no mandó a uno de sus muchos hijos, sino que mandó a su único Hijo para morir, para sufrir por nosotros en su obra de redención. Él envía a su Hijo para que de manera vicaria nosotros, ¿verdad?, a través de Él seamos juzgados y Él, en lugar de nosotros, reciba la justa ira de su Padre. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Evangelio de Juan nos dice que a los que han nacido de nuevo, a los que recibieron a Cristo Jesús por Señor y Salvador, Dios los hace hijos suyos por precisamente la intermediación y la perfecta obra de Cristo. Y aunque somos muy amados, no tenemos la categoría de hijos únicos como sí la tiene Cristo Jesús como hijo único. El Hijo es único en su especie, como es de una sola, una especie completamente única por sí sola, ¿verdad? La especie de nuestro Padre Celestial. Ellos comparten esta sustancia. Nosotros no somos dioses, amados hermanos, pero el Hijo es Dios como es Dios el Padre. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, nos dice acerca de esta categoría del Hijo y cómo Dios entrega lo más hermoso que Él tiene para nuestra redención. Dice así Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Lo que Él vivió cumpliendo la ley, lo vivimos por Él cumpliendo la ley. Lo que Él vive en este momento después de su resurrección, lo vivimos por Él. Bien, no solamente es un hijo único, la Escritura lo califica como unigénito. Y esta palabra significa o se refiere a ser el único de su tipo o clase, único en su género. Así que se usa esta expresión, para probar que Jesús es el único Hijo de Dios. Déjame decirlo así, un Hijo único de Dios por naturaleza. Nosotros por naturaleza no tenemos la naturaleza del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Solamente Él es Hijo único y en el sentido de que solamente Él comparte, como ya dije, esta misma naturaleza divina de Dios, en contraste con nosotros que somos hijos adoptados de Dios por medio de la fe y de la salvación que Cristo Jesús consumó. No solamente es hijo único, no solamente es hijo primogénito, hijo unigénito, también es hijo primogénito. El Hijo es único, unigénito y primogénito. Miren cómo dice en Romanos 8:29, por favor, acompáñenme con su Biblia. Romanos capítulo 8, versículo número 29. Romanos 8, 29. Hablando ahí de las distinciones de los hijos de Dios, dice la Santa Palabra. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Colosenses capítulo 1,
hablando de la categoría del Hijo como creador, nos dice estas palabras asombrosas, por cierto. Colosenses, capítulo número 1, versículo 15 al 18. Dice, Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es primogénito de toda la creación, debe ser entendido a partir de este panorama que tenían los judíos, un panorama cultural muy concreto del primer siglo, y desde esta perspectiva podemos ver que el término primogénito se refiere a una posición exaltada, y concretamente hablando de Cristo como el primogénito, Él tiene una posición exaltada como el heredero del Padre. El Padre, que es Dios, tiene un Hijo que tiene una posición exaltada. Y de la misma manera que el Hijo, como primogénito, solía recibir la herencia patriarcal, por supuesto que esta herencia patriarcal tiene alguna proporción de la gloriosa verdad total que encarna la relación del Padre con el Hijo, a quien el Padre ha hecho de su Hijo, después de haber cumplido, y su Hijo que tomó carne humana, le ha entregado el reino como herencia. El Hijo recibe del Padre, después de haber cumplido en su humanidad con la obra que su Padre le encomendó, la herencia que solamente es de Él. R.C. Sproul lo decía de esta manera: el primogénito de toda creación debe ser entendido a partir del panorama cultural judío del primer siglo. Desde esta perspectiva podemos ver que el término primogénito se refiere a la posición exaltada de Cristo como heredero del Padre. De la misma manera que el Hijo primogénito solía recibir la herencia patriarcal, Jesús como Hijo divino recibe el reino del Padre como su herencia. Es decir, cuando hablamos de esta palabra primogénito, esta palabra no habla en este contexto de un inicio, de una creación, de un nacimiento, sino de alguien que tiene un primer rango, un rango superior. Los testigos de Jehová utilizan esta expresión de Colosenses capítulo 1 que hace unos instantes leímos, para llegar a la conclusión o para interpretar que la palabra primogénito significa el primer creado. Eso es una herejía que se conoce desde hace muchos años, ¿verdad? Esta idea que se conoce como el arrianismo, en donde ellos interpretaban que primogénito significaba primer creado, igual que los testigos de Jehová. Pero esto, ¿verdad? Es una presuposición teológica de que Jesucristo ha sido creado, y eso es incorrecto. Jesucristo es la palabra eterna de Dios hecha carne, no una cosa creada. Regresando a Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el versículo 14 del mismo Juan 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Efesios 1:4 también encontramos un argumento poderoso acerca de la preeminencia, del rango superior de Cristo Jesús, quien no es creado. Vamos a poner atención en las expresiones de este libro precioso de Efesios. Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió en Él, está hablando del Padre escogiéndonos en Él, en Cristo, el primogénito, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, si Cristo Jesús hubiera existido hasta después de la creación, no podríamos nosotros ser objetos de la elección soberana de Dios en Cristo.
Para esto es necesario que Cristo sea el Cristo, el Hijo unigénito de Dios, desde antes de todo lo que fue creado. No podríamos ser escogidos, no podríamos ser salvos. Así es que este tema de la divinidad de Cristo no es un asunto de segunda categoría o de segunda importancia, es un esencial de la fe. Yo no puedo llamarle hermano a una persona que niega la divinidad del Hijo, porque estaría destruyendo todo lo que la palabra claramente nos enseña acerca de Él. Por eso es tan importante la doctrina trinitaria cuando hablamos de la fe cristiana. El Hijo ya era antes de la eternidad pasada, antes de la creación del universo. El Hijo ya era, el Hijo es eterno. También es muy interesante cuando nos ponemos a observar claramente cómo utiliza la Biblia la palabra primogénito. Es muy interesante porque efectivamente sí puede significar el primer hijo nacido de una familia. Por ejemplo, en Lucas 2:27, ahí nos dice de la categoría de un hijo primogénito por ser el primer nacido de una familia. Dice en Lucas, capítulo 2, Lucas 2, versículo número 7. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, entiéndase su primer hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En relación con su humanidad, en relación con su nacimiento virginal, él fue el que abrió matriz. Él es el primer nacido de María, la Virgen, la que fue virgen y que Dios empleó para llevar a cabo su propósito de traer a su hijo. Bien, pero no solamente significa primer nacido de la familia. Evidentemente, en el contexto de la cultura hebrea de los judíos, el primer nacido, el que abría matriz, tenía preeminencia. Pero hay un aspecto superior, hay otro aspecto de preeminencia que encontramos en el Salmo 89. Salmo 89, versículo 20 y versículo 27. Dice así, hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Bien, ahí estamos hablando de una posición exaltada, ¿verdad? Evidentemente habla de David el hombre, pero también proyectándose a David o el hijo de David, la raíz de Isaí, ¿verdad? El renuevo, el brote de David, quien sería ungido. Y luego en el versículo 27 dice, yo también le pondré, escuchen la expresión, por primogénito. Le pondré por primogénito. No es que necesariamente sea el primero en el sentido de continuidad o del primero en una serie, sino porque Dios así lo ubica. Versículo número 27. Yo también le pondré por primogénito, ojo, el más excelso de los reyes de la tierra. Así es que evidentemente aquí vemos eso, ¿verdad? Tiene que ver con David, ¿verdad? Quien no era el primer nacido. La Biblia nos dice que él era el octavo o noveno hijo, no recuerdo exactamente en este momento, ¿verdad? De hecho era el último nacido en su familia y fue llamado por Dios como primogénito. Aunque esto habla de la proyección del Hijo de Dios, no siendo primogénito de Isaí, David, él fue puesto como primogénito al convertirse en rey. Exactamente esto observamos nosotros, pues, en tratándose de nuestro Señor Jesucristo. Hablar del primogénito es un título de preeminencia. En la cultura judía, el término primogénito siempre se refiere a un hijo, dice MacArthur, John MacArthur. En la cultura judía, el término primogénito siempre se refiere a un hijo, puesto que el primer hijo masculino en una familia judía tenía un estatus privilegiado. El término muchas veces se usaba de manera figurativa para representar la preeminencia del hijo. Así es que cuando hablamos del hijo, no es solamente el único hijo de Dios, sino que este hijo es el único camino. No podemos eludir eso. Juan 14:6. Juan 14:6.
dice la palabra de nuestro Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta qué impresionante es esto? Hace algunas semanas atrás les hice referencia precisamente a este credo de Atanasio. Por estas palabras de nuestro Dios, lo que dice Atanasio, en lo que se le atribuye como el credo de Atanasio, que también es la esencia de, de nuestra fe, de una manera un poco más extendida y acerca de la Trinidad, dice lo siguiente Atanasio: todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guarda esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta: que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la substancia. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual la gloria coeterna, la majestad. Entonces aquí vemos que no es un asunto menor. La aplicación práctica, mis amados hermanos, es que debemos tener cuidado de quién es el Cristo que ha sido revelado en las Escrituras para que nuestra fe acerca de Él sea precisa, que estemos alertas a través de este conocimiento que hemos estudiado el día de hoy, que Él es único, que Él es unigénito, que Él es primogénito. Es muy importante que lo tengamos en mente para que cuando vengan personas con una doctrina diferente, no les demos la bienvenida. No aceptemos cualquier tipo de noción que trata de reducir al Hijo a una naturaleza similar o a un mero objeto creado o una persona creada. El Hijo de Dios es Dios mismo y no podemos hacer ningún tipo de concesión a esta gloriosa verdad. Si Jesucristo no fuera el Hijo de Dios, unigénito, único y primogénito, estaríamos en un serio problema, mis amados, porque no sería suficiente esa persona para nuestra redención. Pero bendito sea Dios que la palabra de Dios tan claramente nos deja conocer, nos deja ver esta preciosa cualidad del Hijo de Dios y cómo por su maravillosa gracia hoy podemos creer de la manera correcta. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, lo cual, si Dios lo concede, estaremos estudiando la próxima semana. Nuestro Señor Jesucristo es único. Su unicidad es maravillosa. El Padre tomó lo más valioso, su único Hijo, para nuestra redención. Qué maravilloso es eso. Qué glorioso es el Evangelio. Si tú has creído en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, como el Hijo único de Dios, unigénito y primogénito, entonces tú, mi amado hermano, por la bendita gracia de Dios, te hallas en el camino correcto. Y si tú no sabías estas cosas, si tú no lo habías creído, yo te invito, número uno, a que te arrepientas delante de Dios. Quiera Dios hacerte nacer de nuevo para que te des cuenta de tu terrible condición al no creer correctamente en la persona de su Hijo. Ahora que has escuchado esta verdad, tú no puedes seguir eludiéndola. Tú no puedes seguir pretendiendo, ¿verdad?, que con lo que antes sabías de Él sería suficiente para tu salvación. Hoy, como leíamos hace un momento en el libro de Hebreos, no endurezcas tu corazón entre tanto que Dios diga hoy, y hoy es el día de la salvación. Ven a Cristo, el único Hijo de Dios, el primogénito Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Dios hecho hombre, la palabra encarnada, y cree en Él para tu salvación. Gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, agradecemos mucho la bendición que nos has regalado de poder escuchar estas maravillosas verdades acerca de tu Santo Hijo. Nuestro Dios, quedamos maravillados de tu fidelidad, de tu gracia y de tu maravilloso amor. En esta tarde, Señor, nos reunimos delante de ti para rogar, Señor Padre Santo, que nos ayudes a mantenernos fieles ahora que tenemos este conocimiento más profundo,
más preciso conforme a tu santa palabra. Ayúdanos a no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino que este conocimiento de tu santo Hijo, el único, el unigénito, el primogénito, produzca en nosotros, Señor Dios Padre, una vida de mayor santificación y anhelo por darte alabanza y gloria, no solo con nuestras bocas, sino con nuestras vidas. Perdónanos porque constantemente te ofendemos, porque constantemente olvidamos estas preciosas verdades y las poderosas implicaciones que tiene para nosotros. Te rogamos tu gracia bendita. Y te pedimos también, Señor, que quieras tú bendecir estas ofrendas de los hermanos, si así has dispuesto, Señor, en sus corazones, si así ellos han querido escuchar, Señor, por medio de tu palabra, tu mandamiento de ser generosos, te pido que tú los guardes, los sustentes y los afirmes. Permite, Señor, que podamos cumplir con nuestros compromisos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a Dios, amados hermanos, este domingo, ya el primer domingo de mayo, estaremos llevando a cabo nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Todavía, en virtud de la contingencia sanitaria, vamos a estar llevando a cabo nuestro culto de manera virtual. Yo les reitero nuevamente, no me voy a cansar de decirlo, por favor participen activamente, no sean meros espectadores, vístanse, prepárense, descansen, tengan su Biblia, tengan una hoja para anotar, vayan ustedes participando conforme se va desarrollando nuestro culto para que verdaderamente seamos edificados, amados hermanos. Si el Señor lo concede, nos estaremos viendo también dentro de 8 días. Estén por favor pendientes de alguna reunión virtual que quiero llevar con ustedes para conversar. Ahí en nuestro grupo de chat voy a estar enviando la información. No dejen de leer nuestros capítulos diarios y que el Señor nos bendiga ricamente. Entre tanto nos volvemos a congregar. Que Dios bendiga esta noche, que Dios bendiga este tiempo y vamos a orar para terminar nuestro culto. Nuestro buen Dios y Padre, gracias porque nos ha regalado esta noche preciosa. Te pedimos humildemente que sea de bendición y exhortación para cada uno de nosotros. Llévanos con bien a todas nuestras actividades, Señor, ahora que estamos la mayoría de nosotros en casa. Señor, manténnos firmes y fieles a ti, guardando tu santa palabra, Señor, y siendo pacientes hasta que tú concedas, Señor, que podamos reunirnos nuevamente. Sea tu bendición sobre tu iglesia, sobre tus escogidos, sobre tus amados, y que tú, Señor Dios Padre, seas el único que reciba alabanza, gloria y honra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto es haber estado con ustedes y que tengan ustedes una linda noche. Hasta la próxima.